Bueno, chicos, pues empecemos. Como les decía la vez pasada, ahora vamos a empezar ya con el último capítulo, ¿verdad? Y ese capítulo es sobre el concepto ya general, ¿verdad? De derivada para funciones de RN-NRM, que la verdad es que mucho del trabajo que vamos a hacer aquí ya está avanzado, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que ya nos van a salir inmediatamente, ¿verdad? Porque pues ya tenemos resuelto el caso de funciones de Rn en R. Entonces, mucho va a salir fácilmente. Y de hecho, empezando por la definición, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar, o cuándo vamos a decir que una función de Rn en Rm es derivable? Bueno, entonces, como en el caso de funciones de Rn en R, vamos a tomar una función definida en un abierto y vamos a tomar un punto en ese abierto. Y bueno, pues cuál es la idea para decir que la función es derivable en ese punto, una función de Rn en Rm. Pues yo creo que todo el mundo está esperando que sea exactamente la misma, ¿no? La misma idea, la idea de la aproximación lineal, ¿verdad? La mejor aproximación lineal. Entonces, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que esta, pues va a ser nuestra definición, ¿no? Que es, supongo que la mayoría espera que sea la definición. Entonces decimos que f es derivable en un punto, en este punto x0, si existe una función lineal, ¿verdad? Ahora de Rn en Rm, ¿no? ¿Sí? Tal que qué, pues tal que cuando traslademos esa función lineal al punto x0, f de x0, digamos, esa función se le parece mucho a f de x, ¿verdad? Es decir, que este límite es el vector cero, ¿verdad? Ahora tengo que describir el vector cero, puesto que estoy ahora, este cociente en realidad es el límite de una función de Rn en Rm. O si se quiere de manera equivalente, ¿verdad? Es equivalente a escribir que el cociente de las normas, ¿verdad? De este cociente de normas es cero, ¿no? Cero número real. Estarán de acuerdo que son dos formas equivalentes de decir exactamente lo mismo. Por lo general vamos a usar la primera condición, ¿verdad? Y esa va a ser nuestra definición, que creo que ya para nadie es sorpresa, pues que esta es la buena definición de derivabilidad de una función de Rn en Rm en un punto x0, ¿verdad? Es como la definición más natural que nos esperábamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y bueno, pues de esta definición, pues ya podemos hacer bastantes proposiciones, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no? La que más sencilla y por eso es en la que se basa mucho de las cosas que vamos a hacer ahora, es que si yo tengo una función de Rn en Rm y esta función tiene estas m funciones coordenadas, ¿verdad? Sí, que recuerden que las funciones coordenadas de una función de Rn en Rm, pues depende de la base que esté tomando en Rm, que por lo general pues va a ser la base canónica, ¿no? De Rm, ¿de acuerdo? Pero en algún momento nos podría interesar saber algo de cómo es una función si yo hago un cambio de coordenadas en Rm, pues entonces la representación de f puede cambiar, ¿verdad? Según el sistema coordenado ortonormal con el que esté trabajando. Entonces, como todo el mundo seguramente esperaba, esta función f es derivable en el punto x0 si y solo si cada una de estas funciones coordenadas, que son funciones de Rn en R, ¿verdad? Es derivable en x0, ¿no? Yo supongo que este es un resultado que para muchos ya resulta muy obvio, ¿no? Que además realmente no hay que hacer nada porque nos vamos a apoyar, ¿no? El resultado se resuelve a partir de un resultado equivalente para límites, ¿verdad? Entonces, miren, si tomamos una función lineal, y le vamos a llamar una función lineal de Rn en Rm, cuyas funciones coordenadas otra vez sean L1, Lm, ¿sí? Entonces, dado que la yésima coordenada de este vector, ¿verdad? ¿Sí? Es el cociente que queremos tomar su límite, su yésima coordenada es ¿verdad? Pues todo es un hecho ya conocido de que probamos en el capítulo de límites,
que esta expresión de arriba tiene límites si y solo si cada uno de estos límites existe, ¿no? Entonces, pues de aquí se sigue que este límite es igual a cero si y solo si este límite es igual a cero. Entonces, fíjense, de esto, en realidad ya con esto concluyo la prueba, ¿no? Porque, a ver, si es derivable, fíjense, si es derivable, quiere decir que el límite de arriba, existe una función lineal tal que el límite de arriba es el vector cero. Pero pues eso implica que cada coordenada, cada función coordenada de ese límite, de esta expresión de arriba, tiene límite. Y esto implica que la función fi es derivable y que su derivada está dada por la función lineal li, ¿verdad? Y recíprocamente, ¿no? Si cada fi es derivable, pues existe una función lineal y con esas funciones lineales construimos L y ya me da una función lineal de Rn en Rm que satisface la condición de arriba. Sí está claro, ¿verdad? O sea, creo que esto no tiene mayor complicación. ¿Sí está bien? Está bien más o menos para todo el mundo que eso es inmediato, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perfecto, ¿no? Esto lo que dice, fíjense, esto incluso establece una relación entre las derivadas, ¿no? Eh, esto mismo sucede o sea, de hecho sabemos que las funciones de Rn en R, su derivada es única, ¿verdad? Y hasta tenemos una notación. Y eso de alguna manera también tiene como consecuencia que la derivada de una función de Rn en Rm también es única, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Este es el primer resultado que podemos garantizar a partir de este hecho, ¿no? De que una función es derivable si y solo si sus funciones coordenadas son derivables. Entonces, la derivada de una función de Rn en Rm, pues también es única, ¿verdad? Y por lo mismo, pues vamos a usar la misma notación, ¿verdad? Si f es una función de Rn en Rm y x0 es un punto de su dominio, pues le vamos a seguir llamando igual, ¿verdad? La derivada de f en x0, ¿de acuerdo? Ya sabemos que esta derivada es única. De entrada, para nosotros, otra vez, este simbolito representa una función lineal, ¿verdad? Solo que en este caso, pues es una función lineal de Rn en Rm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Sí? Por eso les decía que esto pues, va a ser una serie de aplicaciones de lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, de hecho, también tenemos esto, ¿verdad? La función lineal, la derivada de f en x0 visto como función lineal, pues no son más que la función lineal en donde cada coordenada es la derivada de cada función coordenada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues también, ¿verdad? Eso es un hecho inmediato pues de esto que está aquí arriba, ¿verdad? Que este límite existe sí, solo si existe el de abajo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son inmediatas. Y bueno, pues esto fíjense, vamos a ponerlo en términos de identidades. A ver, si yo quiero evaluar la derivada de una función de Rn en Rm en un vector u, visto como función lineal, pues por la identidad anterior decíamos que estaba es de esta forma, ¿no? Pero bueno, cada función coordenada, su derivada es en realidad lo que llamamos el gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto en realidad es el gradiente de f1.u y así se evalúan, ¿no? Todas las funciones coordenadas. Y miren, este vector, aquí hay un abuso de notación, ¿verdad? Este vector en realidad lo estoy identificando con una matriz, ¿verdad? De 1 por n, donde sus entradas pues son estos productos puntos. Entonces, pensado esto como matriz, ¿verdad? Sí, a lo mejor conviene que le hubiera puesto que esto lo identifico con la matriz de 1 por n, cuyas entradas son estos números, ¿verdad? Entonces se puede ver de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos decir que la derivada de f en x0 evaluada en un vector u se puede representar como esta matriz multiplicada por esta otra matriz, que también es una identificación con el vector u, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, esta es otra manera de pensar a las funciones lineales, ¿verdad? De hecho, tal vez ya de álgebra lineal recuerden que toda función lineal tiene asociada una matriz, ¿verdad? Entonces, y la forma en que actúa una función lineal es la matriz por el vector transpuesto, ¿no?
Supongo que ya en álgebra lineal ya vieron algo de este estilo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, entonces, esta es una manera de referirnos a la matriz asociada a la derivada, ¿verdad? De hecho, esta matriz, se le conoce como la matriz jacobiana de F en el punto X0, ¿verdad? Sí, y bueno, pues les digo, hay un abuso de notación porque estamos igualando un vector con una matriz de 1 por n, hay un abuso de notación, pero bueno, también vamos a escribir que la función lineal es igual a la matriz, ¿verdad? Sí, pero bueno, pensando en esta asociación que hay entre funciones lineales y matrices, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, estamos bien, todo bien hasta ahí. Entonces, bueno, les decía, pues esta matriz es muy conocida y se le conoce como la matriz jacobiana, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, no tanta talacha, Leonardo. Es, pues bueno, nada más para acordarnos de cómo representar. Recuerden o vean que esta, esta matriz, esta representación matricial está suponiendo una elección de bases tanto en Rn como en Rm, ¿verdad? Porque en Rn, pues estamos hablando de las coordenadas x1, xn en el dominio, y en Rm estamos hablando de las funciones coordenadas f1 hasta fm, ¿verdad? Como seguramente ustedes recuerdan de álgebra lineal, ¿no? La representación de una función lineal depende de las bases que se elijan, ¿verdad? Bueno, pues aquí sí hay unas bases que ya se eligieron implícitamente, ¿verdad? Las bases donde están las coordenadas x1 hasta xn, y la base donde están las funciones coordenadas f1 hasta fm, ¿verdad? Que en este caso pues, estamos hablando de las bases canónicas, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando veamos la regla de la cadena, vamos a ver un poquito sobre cambios de bases, ¿verdad? Cómo obtener, si yo cambio la base en Rn o cambio la base en Rm, la representación matricial, pues seguramente cambia, ¿verdad? De una función lineal, ¿no? Como ustedes bien saben qué pasa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero bueno, supónganse que ahorita todos estamos trabajando en la base canónica, ¿no? Tanto la base canónica de Rn como la base canónica de Rm. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Exacto, exacto. Sí, en las bases canónicas, ¿verdad, Irán? Es la matriz que representa a la derivada en las bases canónicas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Después, pues podemos obtener una serie de proposiciones muy inmediatas. Por ejemplo, ¿no? Sabíamos que para el caso de Rn en R, si una función es derivable en un punto, entonces es continua, ¿no? Bueno, pues eso mismo sucede para una función de Rn en Rm, ¿verdad? Y también es inmediato, ¿no? A partir de ese resultado, del resultado que se sabe para funciones de Rn en R, pues ya se tiene el mismo resultado para funciones de Rn en Rm. ¿Está claro? Eso como que tampoco requiere mayor prueba, ¿no es cierto? Otra vez estamos usando pues, que una función de Rn en Rm es continua si solo si sus coordenadas son continuas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces tampoco requiere mayor prueba, ¿verdad? Eso es algo que ya hicimos y hemos usado muchísimas veces. Otro hecho, unas condiciones suficientes, no sé si se acuerdan, una condición suficiente para que una función de Rn en R fuera derivable en un punto, es que existieran sus derivadas parciales y que esas derivadas parciales, cuando menos existan en una vecindad del punto x0 y que fueran continuas en el punto x0, ¿verdad? Eso era suficiente para que una función de Rn en R fuera derivable. Bueno, si ahora pedimos esa condición para todas las funciones coordenadas, es decir, si existen para todas las funciones coordenadas, existen todas sus derivadas parciales en la vecindad de un punto y todas esas derivadas parciales son continuas en un punto x0, pues entonces toda la función f también va a ser derivable en el punto x0, ¿no? Estamos también este es un resultado inmediato, ¿verdad? Del caso particular para funciones de Rn en R. ¿Estamos? ¿Sí?
son m por n, ¿verdad? Son m por n derivadas parciales, ya en este caso, ¿verdad? M por n derivadas parciales, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es también una proposición muy sencilla de probar, bueno, de que ya es un resultado inmediato que tenemos, ¿no? Luego, por ejemplo, definición, ¿no? O sea, cuando dijimos que una función de Rn en R era de clase CK. Ah, bueno, pues si existían todas sus derivadas parciales de orden K y eran continuas en el conjunto U, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues ahora para decir que una función de Rn en Rm es de clase CK en un conjunto, pues lo único que tenemos que decir es que existen las derivadas parciales de orden K de todas sus funciones coordenadas, ¿verdad? Y que todas esas derivadas parciales de orden K son continuas, ¿verdad? En U, ¿de acuerdo? Exacto, ¿verdad? Exacto, ¿no? Es que es justo lo que dice esta definición. Entonces, cuando digamos que una función de Rn en Rm es de clase CK, lo que estamos diciendo es que todas sus funciones coordenadas son funciones de clase CK, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es equivalente a decir que todas las parciales de orden K de todas las funciones coordenadas son continuas, ¿verdad? Existen hasta orden K y son continuas. ¿Estamos? Entonces, también esta definición se generaliza de manera inmediata. Y bueno, ustedes también recordarán que había un resultado que decía que tiene que ver con aquel de las derivadas parciales continuas, ¿no? Si una función es de clase C1 en un conjunto, entonces f es derivable en todos los puntos de ese conjunto, ¿verdad? También esto es una consecuencia pues, del caso real, ¿verdad? Como ven, hay muchas cosas que son ya inmediatas, ¿verdad? Se siguen de manera inmediata de lo que hicimos para el caso particular de Rn en R, ¿de acuerdo? Entonces lo único que estamos haciendo es actualizar los resultados y actualizar las definiciones, ¿verdad? Adecuarlas al caso de funciones de Rn en Rm. Realmente aquí no hay nada nuevo realmente, ¿no? Y bueno, otra proposición que también es muy sencilla, ¿verdad? Pues es la que tiene que ver con la derivada y la aritmética de las funciones. Que por cierto, estaba yo revisando, ayer que estaba haciendo las diapositivas, observé que hay un error en la versión electrónica del libro. Creo que aquí dice que esta función es de Rn en Rm. Por ahí, chéquenlo, pero creo que hay un error. Por aquí sobra un índice. Esta función debe ser una función de Rn en R, la función C tilde. Por ahí creo que hay un errorcito, entonces ya lo corregí. Y bueno, pues por ahí verifíquenlo en la versión electrónica que subimos. Pero bueno, pues con la aritmética también las cosas se portan bien para las funciones de Rn en Rm, ¿verdad? Si dos funciones son derivables de Rn en Rm en un punto x0, pues la suma también es derivable y la derivada de la función suma es la suma de las derivadas. Aquí esta identidad la pueden ver ya sea que piensen en la derivada como funciones lineales, que yo creo que es lo que conviene, o como matrices, ¿verdad? Esta identidad, si piensan en sus matrices jacobianas, pues es la suma de las matrices jacobianas. Aquí vamos a tener que siempre recordar que esto de la derivada como que tiene una doble personalidad, ¿verdad? A veces la pensamos como una función lineal y a veces la pensamos como matriz, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente eso y esta identidad pues vale de las dos formas, ¿verdad? Ya sea que pensemos en funciones lineales o que pensemos en matrices. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Algo análogo, bueno, también con la función, una constante, ¿verdad? Si tomo una constante y tomo la función c por f, ¿sí? Pues entonces la derivada de la función c por f, pues es c por la derivada de f, ¿verdad? Como era de esperarse, como sucedía desde cálculo 1, ¿no es cierto? Esto no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Es realmente muy sencillo de probar todas estas cosas. Después, aquí tal vez empecemos con algo un poco nuevo, sobre todo por la notación, ¿sí? Miren, les decía, la función c tilde, no recuerdo en qué problema, Bruno, dices que se podía argumentar de esa forma, que lo de la dualidad de pensar como función lineal o como matriz,
Ah, ok, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 también. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ah, de acuerdo. Ujú. Y bueno, mira, entonces les digo, aquí estoy pensando en C tilde como una función escalar, ¿verdad? Entonces la función C tilde por F, si yo construyo la función C tilde por F, C tilde por F sigue siendo una función de Rn en Rm, ¿verdad? Sí, está claro para todo el mundo que la función C tilde por F seguiría siendo una función de Rn en Rm, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿quién es la derivada de esa función? Esta función sigue siendo una función de Rn en Rm. ¿Y quién debería de ser su derivada? ¿Sí? Bueno, fíjense que en realidad esta fórmula a lo mejor de entrada les parece un poco extraña, ¿verdad? Se ve un poco rara, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a justificar, de hecho, como vamos a hacer la prueba así, de manera muy sintética, pero sobre todo explicar la fórmula. Y observen que esta fórmula, en ciertos sentidos, es una regla de Leibniz, ¿verdad? Es decir, es una de las funciones por la derivada de la segunda, ¿no? La primera por la derivada de la segunda. Y esto que está aquí, ¿verdad? Sí, es como la primera función, ¿verdad? Sí, multiplicado por la derivada de la primera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esta identidad, aquí sí preferimos pensarla como, se puede pensar de ambas formas, pero la voy a explicar pensando que esto es una identidad de matrices, ¿de acuerdo? La vamos a explicar mejor de esa forma. Este, a ver, de hecho, lo primero que yo quisiera ver, bueno, ahorita déjeme terminar nada más con formular la última proposición, que la última proposición es con la función f.g. Como f y g eran funciones de Rn en Rm, f.g es una función de Rn en R, ¿verdad? Esta función producto punto, pues ya es una función que toma valores en los reales. Y bueno, si f y g son derivables en x0, la función de producto punto también es derivable, ¿verdad? ¿Sí? Y su derivada es esto, que otra vez, esto es como una regla de Leibniz, ¿verdad? Y aquí estoy pensando esto como matrices, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí, está bien, ¿de acuerdo? En donde, bueno, es claro que F1 hasta Fm son las funciones coordenadas de F y G1 hasta Gm son, G sub m son las funciones coordenadas de G. Entonces, a ver, más o menos está claro hasta aquí. Sobre todo voy a tratar de ver esta expresión que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? ¿De acuerdo? Entonces, mira, para el inciso 3, esta función, eh, recuerde que la función C por F, C tilde por F, ¿quiénes son sus funciones coordenadas? Bueno, sería C tilde por FI, ¿verdad? Esas son las funciones coordenadas de la función C tilde por F. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. ¿De acuerdo en eso? Y y bueno, ahora me voy a preguntar quién sería la derivada, ¿no? O el gradiente, ¿verdad? Que es la derivada de cada función C tilde por FI. Esta ya la conocíamos, ¿verdad? Este es un caso que hicimos en el caso real. FI es una función de Rn en R, ¿verdad? Entonces, este producto es una función de Rn en R. Y seguía la regla de Leibniz, ¿verdad? La derivada de esto era una función por la derivada de la primera, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Seguía la regla de Leibniz, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esto lo que me dice es que, entonces, a ver, ¿quién es la derivada de C por F? De C tilde por F. Bueno, pues como recordarán, ¿quién tendría que estar formada por quién? Fíjense. Esta matriz, a lo mejor debí ponerlas desde el principio, lo que pasa es que son matrices muy grandes, pero recuerden que esta matriz, la matriz de la derivada, hay que poner el gradiente de C por FI, ¿no? En cada renglón es el gradiente de C por FI, ¿verdad? Así se construye la matriz jacobiana de la derivada de una función, ¿verdad? Poniendo el gradiente en cada renglón es el gradiente de sus funciones coordenadas, ¿no?
Entonces, el primer renglón de esta matriz tenía que ser el gradiente de C por F1. Luego el segundo renglón tenía que ser el gradiente de C tilde por F2 y así, ¿verdad? Ya no lo puse. Híjole, cometí el error de no ponerla aquí, ¿verdad? De entrada. Pero a ver, entonces, ¿quién sería? Les digo, el primer renglón, pues debería de ser la derivada de C tilde por F1. Pero ¿quién es C tilde por F1? Pues se descompone de esta forma, ¿verdad? Se descompone en C tilde de X0 por el gradiente de F1, ¿sí? Más, ¿sí? Esto que está aquí, ¿quién es? Es F1 por el gradiente de C tilde, que sería esta primera entrada. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Les digo, aquí a lo mejor me faltó poner que esta derivada, pues, de entrada es el gradiente, son estos gradientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? O ya se me perdieron, a lo mejor necesito ir escribir algo con la tableta, ¿o todo bien? Sí, todo bien. Les digo, pues, recuerden que para escribir esta matriz tengo que poner el gradiente de sus coordenadas, ¿verdad? Y el gradiente de sus coordenadas, pues ya los descompuse de esta forma. Por eso los descompongo en estas dos sumas, ¿verdad? Es C tilde por el gradiente de F1 más F1 por el gradiente de C tilde, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y así todas las coordenadas. Y ya nada más observen, esta matriz, fíjense que esta matriz, la segunda, esta que está aquí ya corresponde con la primera fórmula, ¿verdad? C tilde por X, evaluado en X0, C tilde evaluado en X0 por la derivada de F en X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces ya nada más voy a ver que esta segunda matriz, en realidad se puede ver como esto que está aquí, ¿verdad? Como este término. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más me falta ¿verdad? Como que la primera parte ya la obtuve, ¿verdad? La primera matriz ya la obtuve, que es esta, ¿no? Ya nada más quiero ver cómo se ve esta matriz, ¿verdad? Pero justo esa matriz, si observan, ¿sí? Esta matriz que está aquí, se puede ver como el producto de estas dos matrices, ¿verdad? Esta es una matriz de cuánto por cuánto, de m por 1, multiplicada por una matriz de 1 por n. Entonces, el resultado debe de ser una matriz de m por n, ¿verdad? Y si se fijan, de acuerdo a cómo se multiplican las matrices, el producto de estas dos matrices es esta matriz de acá arriba, ¿verdad? No sé si lo vean, ¿sí? Por ejemplo, su primera entrada, pues es el primer renglón por la primera columna, ¿no? Luego, la siguiente debería ser el primer renglón por la segunda columna y así hasta llegar a ¿verdad? ¿Sí? Y así nos vamos obteniendo todos los demás. Espero que esté claro que esta matriz de aquí arriba, de m por n, es el producto de esas dos matrices. Sí está bien, ¿verdad? De acuerdo a cómo se multiplican las matrices, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Y entonces, pues ya está, ¿verdad? Esta matriz que está aquí arriba, la de hasta arriba, pues se puede escribir de esta forma, ¿verdad? En lugar de escribirla así, la escribo como su transpuesta, ¿sí? Esto que está aquí en realidad lo asociamos con el gradiente de C tilde o con la derivada de C tilde, y que esa es la fórmula que había escrito, ¿verdad? Esa es la fórmula final que había escrito acá, ¿verdad? ¿Sí? Que la derivada de C tilde por F es C tilde por la derivada de F más, como que esto es F por la derivada de C tilde, ¿verdad? Sí es una regla de Leibniz, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Estamos? La de aquí abajo se puede probar igualito, ¿verdad? Esta, de hecho, yo creo que es mucho más sencilla de probar, pero se puede hacer algo exactamente como lo de acá arriba, viendo quiénes son las funciones. Bueno, aquí ni siquiera son funciones coordenadas, ¿verdad? Aquí simplemente es una función de Rn en R, y es mucho más sencillo ver que esta es su fórmula, ¿verdad? Pero entonces vean que aquí estoy escribiendo una expresión para las derivadas, pensando en las derivadas más que como funciones lineales, las estoy pensando como matrices, ¿verdad? Y ya que las sé como matriz, pues la puedo pensar como función lineal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien hasta aquí?
Aquí un poquito lo complicado es la notación, ¿verdad? Sí, pero bueno, espero que haya quedado claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, pues ahí está el resultado de las propiedades de la derivada de funciones de Rn en R, de Rn en Rm, ¿verdad? Con respecto a la aritmética de las funciones, ¿verdad? Estas son las cosas que podemos decir. Y por supuesto que falta una operación entre funciones, ¿verdad? Que esa operación entre funciones pues tiene que ver con la composición, ¿no? Entonces, bueno, aquí está cómo justificamos. Y pues viene pues la tan esperada regla de la cadena, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la derivada de la composición en términos más generales, ¿no es cierto? En términos más generales. También detecté, creo que en la versión electrónica del libro, aquí en lugar de decir GK, dice G sub M, lo cual es un error, ¿verdad? Porque si G es una función de Rm en RK, entonces G debe de tener K funciones coordenadas, ¿verdad? Entonces también por ahí detecté en la versión electrónica que me equivoqué al poner el subíndice y en lugar de poner K puse M. Entonces, a ver, también por ahí márquenle una correccioncita a la versión electrónica. Entonces, bueno, si pido la condición de que la imagen del dominio de F vaya a caer en el dominio de G, pues está definida la composición, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a pedir. Entonces, una cosa, fíjense, observemos una cosa. Bueno, la regla de la composición es esta, ¿verdad? ¿Sí? Y si GK, desde G1 hasta GK, son las coordenadas de la función G, pues este es el valor de G en f de x, es este vector, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces las coordenadas, las funciones coordenadas de esta función, de la composición G compuesta con f, sus funciones coordenadas son GI compuesta con f, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y cada una de estas coordenadas, fíjense, si yo quiero saber que la composición es derivable, bastaría, por el primer resultado que vimos, con demostrar que cada una de estas funciones coordenadas es derivable en un punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Con eso sería suficiente para saber que toda la composición es, ¿cómo se llama? Derivable, ¿verdad? Y estas composiciones, pues ya son un poco más sencillas, ¿verdad? Porque estas composiciones terminan siendo funciones de Rn en R, ¿verdad? Entonces, bastaría con probar estos. Pero fíjense que eh, la derivabilidad de la composición, pues, se prueba a partir de la derivabilidad de cada función coordenada. Pero realmente probar esta composición, que estas composiciones son derivables, cuesta tanto trabajo como demostrar directamente que toda la composición también es derivable. Entonces, no me voy a ir por el camino de las coordenadas, voy a demostrar directamente que la composición es derivable. Y ahora sí vamos a hacer la regla de la cadena. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer la prueba de la regla de la cadena para que no se queden con la sensación de que no la probamos. Y esta regla de la cadena contiene a todas las reglas de la cadena anteriores, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora sí vamos a hacer la prueba. Entonces, miren, ¿qué es lo que dice, qué es lo que diría la regla de la cadena? Pues lo que todo el mundo espera, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues que la composición sea derivable, ¿sí? Que la composición sea derivable y que la derivada se comporte de esta manera, ¿verdad? Que sea la derivada de la primera evaluada en f de x0, ¿sí? Compuesta con la derivada de f o multiplicada como matrices, ¿verdad? Aquí quiero pensarlo más como composición de funciones lineales, ¿verdad? ¿Sí? Es la derivada de f en x0 de esta función lineal compuesta con esta función lineal, lo cual todo funciona bien, ¿verdad? Porque esta debería ser una función lineal de Rn en Rm, ¿verdad? Compuesta con una función lineal de Rm en Rk, que finalmente me da una función lineal de Rn en Rk, como debería de ser la derivada de la composición, ¿verdad? De G compuesta con F. ¿Estamos, chicos?
Entonces, aquí prefiero pensarlo. Como matrices también se puede ver, ¿verdad? Si en lugar de poner el símbolo de composición hubiera puesto producto de matrices, pues este producto también está bien definido, ¿verdad? Porque esta es una matriz de M por N y esta es una matriz de K por M, ¿verdad? Entonces, K por M, M por N, me da una de K por N, que es como debería de ser la representación matricial de la composición, ¿verdad? De G compuesta con F. ¿Estamos? Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a, eh, vamos a ver cómo se hace la prueba. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer la prueba, miren. Bueno, pues aquí está lo que les explicaba, ¿verdad? De que pues también la derivada la puedo pensar como productos de matrices, ¿verdad? Que es una forma equivalente de escribir la derivada. Entonces, vamos a ver. Ya seguramente pues todo el mundo sabe que la regla de la cadena, siempre la prueba de la regla de la cadena, cualquier regla de la cadena, la prueba formal requiere de introducir una función auxiliar, ¿verdad? Sí, siempre hay que meter por ahí una función auxiliar por si algún cociente por ahí se nos hace cero, ¿no? Entonces ya, de entrada voy a decirles quién es esa función auxiliar. Voy a definir una función de Rn en Rk definida de esta forma, que yo espero que no les resulte tan extraña, ¿no? Esto que está aquí arriba, si se dan cuenta, es el cociente, ¿verdad? De la derivada, de alguna forma, que este cociente es el yo que quiero demostrar que se va a cero, ¿no? Cuando x tiende a x0, más o menos, ¿verdad? Porque el que queremos demostrar está dividido por la norma de x menos x0, en lugar de la norma de f de x menos f de x0, ¿verdad? Esto se parece mucho al cociente que queremos demostrar que es cero, ¿verdad? Porque pues aquí está como que la derivada de la composición, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, vamos a tomar esta función, ¿de acuerdo? Esta es una función de Rn en Rk, ¿verdad? ¿Sí? Toma valores en Rk. Y bueno, ustedes van a probar, bueno, de hecho, primero, antes, este es el cociente, ¿verdad? Este es el cociente que yo quiero probar, que tiene límite cero, ¿verdad? Porque este es el cociente de la derivada, ¿no es cierto? El de la derivada de la composición, ¿verdad? Yo quiero probar que esto que está aquí, esto como función lineal, es la derivada de la composición, ¿verdad? Y aquí tengo g compuesta con f evaluada en x menos g compuesta con f evaluada en x0, ¿verdad? Este es el límite que yo quiero ver que se va a cero, ¿verdad? Cuando x tiende a x0. Pero bueno, precisamente para eso sirve la función auxiliar, ¿verdad? Y a ver, no sé si quede claro que este cociente se puede escribir de esta forma, que para eso sirve la función auxiliar, para todo punto x distinto de x0. A ver, no sé si quede claro que este cociente de acá arriba es igual a esta suma, ¿verdad? ¿Sí? Para todo vector x distinto de x0. A ver, veámoslo con calma. El caso más sencillo es exacto, ¿verdad? Es multiplicar y dividir, ¿no, Silgi? Como que multiplico y divido y meter por ahí un término, fíjense. Hay que meter un término. Este término que está aquí y este término que está aquí es un cero que también hay que sumar. Miren, observen lo siguiente. Si quieren, hagamos el primer caso, ¿no? El caso en el que tomamos una x y f distinta de x0 y f de x es distinto de f de x0, ¿sí? Entonces, observen quién es este cociente. Este cociente, phi de x, entonces toma la forma de arriba, ¿verdad? Toma la forma de arriba y entonces lo que está dividiendo aquí se cancela con este que está acá, ¿de acuerdo? Me queda todo lo de arriba dividido por la norma de x menos x0 más esto mismo, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, este término que está con signo menos es el mismo término que está acá con signo más, se cancelan y solo sobreviven y este, ¿verdad? Por eso la identidad. ¿Sí lo ven?
Este es en el primer caso, ¿verdad? En el caso en que f de x sea distinto de f de x0. ¿Sí lo ven? Ujú. Les digo, se cancela. Cuando sustituyamos phi de x, este se cancela. Y cuando hagamos este término más este término, se cancela el término del medio, ¿verdad? Y nada más me queda lo que yo quería, ¿verdad? ¿Estamos? Y el caso en el que f de x sea igual a f de x0, bueno, observen que si f de x es igual a f de x0, este término se hace cero, ¿verdad? Este término se hace cero y solo me queda menos esto entre la norma de x menos x0. Y como phi de x es cero, ¿no? En el caso en el que f de x es igual a f de x0, pues entonces este término también se cancela y también se cancela este término, ¿verdad? Porque este se hace cero, evaluado cualquier función lineal en el cero, me da cero, y entonces queda el mismo término, ¿verdad? Menos la derivada de g en f de x0, etcétera, que es el término que me quedaba acá arriba. Entonces, cuando f de x es igual a f de x0, también se vale esta identidad. ¿Sí está claro? Entonces, para toda x distinta de x0, se vale esa identidad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Fue multiplicar y dividir y meter por ahí un cerito, ¿verdad? ¿Sí está claro? No se me hicieron bolas con las cuentitas. Y si no, bueno, luego las revisan con calma y van a ver que sí salen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya que tenemos esta identidad, ahora observen que este cociente, ¿verdad? Este cociente, esta parte del cociente, esta que tengo aquí, este es el segundo sumando, este es el segundo sumando. Quiero que observen que el segundo sumando se puede escribir de esta forma. Recuerden que yo estoy pensando que estas son funciones lineales, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la función lineal evaluada en este vector menos la misma función lineal evaluada en este vector. Entonces, como es una función lineal, es igual a la función lineal evaluada en la resta, y este es un escalar que puedo meter dentro de la función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien también. Pensando, les digo que estas son funciones lineales, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Todo bien? Perfecto. Y después, entonces, fíjense, el cociente que yo tenía, el cociente inicial, ¿verdad? El cociente de la derivada, pues termina siendo esta phi por este término más este, ¿verdad? ¿Sí? Este era el que yo tenía de principio, pero lo reescribo de esta forma, entonces ya me queda de esta forma. ¿Estamos, chicos? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? Vamos a ver que todos se van a cero, ¿verdad? Todos, tanto es cuando x tiende a x0, ya sabemos que phi de x, ya sabemos que phi de x se va a cero, ¿verdad? Pero, ¿qué necesitaríamos para decir que todo el producto se va a cero? Al menos el primer sumando. ¿Qué es lo que se necesitaría? Ya tengo que este factor se va a cero. Que este segundo factor, cuando menos está acotado, ¿verdad? Si cuando menos permanece acotado en una vecindad agujerada del punto x0, entonces ya puedo concluir que que este sumando se va a ir a cero cuando x tiende a x0, ¿verdad? Y el segundo es el más sencillo, como decía Bruno, ¿verdad? Porque esto que está aquí adentro, dado que f es derivable, ¿verdad? Sí, esta expresión de aquí adentro se va a cero, ¿verdad? ¿Sí? Se va a cero. Y bueno, como toda función lineal es continua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el límite de esto, de esta función lineal aplicada aquí, es lo mismo que la función lineal aplicada en el límite, ¿verdad? ¿Sí? Dado que toda función lineal es continua. Y como el límite es cero, y toda función lineal al cero lo manda al cero, pues entonces esta expresión también se va a cero cuando x tiende a x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, esa es la justificación de que
este límite, ¿verdad? El límite de la expresión de arriba es la suma de los límites y cada uno de estos sumandos tiene límite cero, ¿verdad? En realidad, pues, hay que probar que la función phi es continua, ¿verdad? Que su límite de phi en x0 sí es cero, ¿verdad? O sea, es phi de cero, ¿sí? Pero bueno, esos son unos problemitas que ustedes van a probar, ¿verdad? ¿Sí? En el problema 5 van a probar que phi es continua, ¿sí? Pues eso está, Fernando. Eso también se deduce de la derivabilidad de f. Fíjate que se deduce de la derivabilidad de f. Les voy a dar un hint. Ese es el problema 4 de este capítulo. Pero bueno, un hint de por qué sale esto, por qué sale que está acotado. ¿Sí? ¿Por qué sale que está acotado? Observen que aquí en el cociente de la derivada lo puedo separar, ¿verdad? Puedo separar f de x menos f de x0 entre la norma de x menos x0 menos la derivada de f en x0, ¿sí? Evaluada en x menos x0, y este escalar lo puedo meter, ¿verdad? Me queda la derivada de f en x0 evaluada en el vector x menos x0 entre su norma, que es un vector unitario, ¿no? ¿Verdad? Aquí me queda un vector unitario. Entonces, este cociente se parece a la derivada de f en x0 evaluada en un vector unitario, pero la derivada de f en un punto es continua y los vectores unitarios son un compacto, ¿no? Entonces, pues los valores están acotados, ¿no es cierto? Esa es la idea que hay de fondo para concluir que este término está acotado, ¿verdad? Ustedes hagan los detalles, pero esa es la idea, ¿no? Porque ustedes saben que este valor es muy cercano a cero. Entonces, este cociente se parece al cociente de esto entre esto, ¿verdad? Pero esto entre esto sí está acotado. Entonces, esa es la manera como de comprobar que este cociente está acotado en una vecindad agujerada. ¿Estamos? ¿Sí se entiende cuál es la idea? Sí. Entonces, este cociente resulta estar acotado a partir del hecho de que f es derivable en el punto x0. ¿Sí lo ven? Sí se ve con claridad que esa es la manera de probar, pero bueno, ustedes llenen los detalles, ¿verdad? Hagan los épsilons y deltas adecuados para probar que esto permanece acotado. Hay una vecindad del punto x0 tal que esta expresión está acotada, ¿verdad? Para todo x distinto de x0. Y ya como está acotada y phi es continua, entonces este límite es cero, este límite también es cero, y ya terminamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto está acotado, este límite ya sabemos que es cero, ¿verdad? Por lo tanto, por la continuidad de la derivada, este límite es lo mismo que pero este límite es cero, y por lo tanto es cero, y ya con eso concluimos, ¿verdad? Que el límite de esta expresión es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, pues ya con eso, si este límite vale cero, pues eso es el hecho de que la composición es derivable y que su derivada está dada por esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto prueba que este es derivable, la composición, y que la derivada es esto. Ahí está la prueba de la regla de la cadena, chicos. ¿Cómo ven? Está bien, ¿verdad? Esta es la última y la más general, ¿verdad? En realidad con esto probamos todas las anteriores. ¿Estamos? Incluyendo la de cálculo 1, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? De acuerdo. Ok. Bueno, y pues ya más o menos para terminar con esta parte básica de derivadas, vamos a ver un poquito cómo se aplica la regla de la cadena por ahorita. Sí, ¿verdad? No, pues ya sabemos muchas cosas, ¿no? Eso es lo bonito de las matemáticas, que es un edificio que se construye y que nos va dando muchas herramientas poderosas, ¿verdad? Sí. Por eso uno se siente poderoso, ¿no? Entonces, miren, nada más de la última parte,
para ver lo siguiente. Voy a ver una aplicación de la regla de la cadena, ¿sí? Que tiene que ver con el cambio de coordenadas, ¿sí? Entonces, mire, vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan de la función de cambio de coordenadas polares de polares a cartesianas, ¿no? Esta función que estoy aquí escribiendo, de alguna forma, como que tiene que ver con esa, ¿verdad? No sé si lo ven, ¿sí? ¿Sí la ven? Esta función g, chicos, sí, ¿verdad? Como que esta función de alguna manera nos da la función de cambio de coordenadas, ¿no es cierto? Se le puede llamar así, ¿verdad? Como la función de cambio de coordenadas. Uh-huh. Entonces, la función de cambio de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense, y es una función pues, de R2 en R2, ¿verdad? No usé las variables ρ y teta, ¿verdad? Porque en general las puedo pensar de esta manera. Entonces, miren, ¿qué me diría la regla de la cadena? Si ahora tengo una función de R2 en R, ¿no? Entonces, tomo G y luego le aplico F, una función de R2 en R. Bueno, pues la regla de la cadena que acabamos de ver, pues lo que me dice es que la derivada de la composición, pues es de esta forma, ¿verdad? En donde la composición, ¿sí? Donde la composición, ¿qué representa? Fíjense. De alguna manera, lo que me está diciendo es que si yo tengo a F en términos de las coordenadas cartesianas, como que esta composición me pone a F, pero en términos de las coordenadas polares, ¿verdad? Les digo, aunque no se llamen ρ y teta, pues de alguna manera U y B se pueden pensar como las coordenadas polares, ¿no es cierto? Entonces, esta composición en realidad es casi como F, nada más que escrita en términos de coordenadas polares. ¿Sí estarían de acuerdo en eso? Que eso es una manera de pensar a la composición, que en el fondo es como la misma función f, sí, solo que al hablar de la composición es como poner a f en términos de las coordenadas polares. ¿Estamos? Sí, está bien. Y bueno, fíjense, pero hablando de la regla de la cadena, ¿verdad? La regla de la cadena me dice esto, ¿no? De tal manera que, bueno, si yo escribo esto en identidades, esta es la derivada de G, ¿verdad? Esta matriz que está aquí es la derivada de G, ¿no es cierto? ¿Sí? El primer renglón es el gradiente de la primera función coordenada, ¿verdad? ¿Sí? Y el segundo renglón es el gradiente de la segunda función coordenada, ¿no? ¿Estamos? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Entonces la regla de la cadena dice esto y por lo tanto, escribiendo esta identidad de matrices, escribiendo entrada por entrada, pues me queda esto, ¿verdad? Me queda esto. Que no sé si para algunos les empieza a resultar familiar esta fórmula, ¿sí? Si ustedes recuerdan, esta es una de las fórmulas que obtuvimos precisamente cuando hablábamos de cómo cambiar o cómo obtener las derivadas parciales de de f en términos de sus coordenadas polares, ¿verdad? O las polares en términos de las cartesianas, ¿no? De hecho, fíjense, les digo que en ciertos sentidos, como G solo habla de cambio de coordenadas, si no hablamos de coordenadas, G de X se puede pensar como la identidad, ¿no? ¿Sí? O sea, tomo un punto X, pero tomo sus coordenadas polares y me manda a X, ¿verdad? Pero la pareja G de X en realidad son las coordenadas cartesianas del mismo vector X. Así que en cierto sentido G es como una función identidad, ¿verdad? De tal manera que si pienso a G como una función identidad, las fórmulas de aquí arriba toman esta forma, ¿no? Y esta forma, si aquí escriben ρ y teta, ¿sí? Rho, teta, pues seguramente les van a recordar unas fórmulas de cambio de coordenadas que ya habíamos hecho. No sé si están de acuerdo en que recuerdan algunas funciones de cambio de coordenadas que ya habíamos visto anteriormente.
Sí, ¿sí se ve o no se ve, chicos? ¿Sí las recuerdan? En algunas diapositivas, escribiendo ρ y teta, encontramos unas fórmulas de este estilo. Ujú. Entonces, así puede uno rescatar cómo se relacionan, cómo son las funciones de cambio de coordenadas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si la función f está expresada en términos de coordenadas cartesianas x y y, cómo calcular su derivada o las derivadas parciales en términos de las coordenadas polares, ¿verdad? ¿Sí? Cómo rescatar las polares en términos de las cartesianas, ¿verdad? O si hubiéramos hecho al revés, si G hubiéramos tomado la función que toma las cartesianas y nos regresa a las polares, pues esa composición nos hubiera dado entonces una situación al revés, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, sí, se ve más o menos cuál es la idea. O ya se me perdieron aquí. ¿Qué dicen por ahí Bruno, Silgi, Leonardo, Andrés? Ha estado muy callado. Que déjenme decirles que en física eso se hace con mucha frecuencia, así se escriben muchas fórmulas, así lo escriben los físicos, y esconden un poquito el hecho de que hay una composición en medio, ¿verdad? En los textos de física van a encontrar con mucha frecuencia este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Sí, que está bien, ¿verdad? O sea, es una buena idea escribirlas así, pero a veces se esconde el hecho de que en realidad lo que tenemos en el fondo es una composición, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, fíjense que hay que recordar las ecuaciones de arriba, esas son muy importantes, sobre todo si uno quiere calcular derivadas de orden superior, ¿sí? Si uno quiere calcular derivadas parciales de orden superior, por ejemplo, saber quién es la doble parcial de f con respecto de u cuadrada, ¿no? En realidad lo que hay que hacer es derivar la expresión de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y recordar que lo que hay es una composición, ¿verdad? Miren, conviene estas fórmulas de aquí arriba, conviene hacer notar que aquí estos términos hay una composición, ¿verdad? Entonces conviene verlas de esta manera, ¿de acuerdo? Y entonces, para calcular la doble parcial de f con respecto de u cuadrada, conviene verlo de esta forma, ¿verdad? Porque muchas veces, si lo vemos de esta forma, aquí se nos olvida que hay una composición, ¿verdad? Y a veces perdemos algunos factores a la hora de derivar de nuevo con respecto de u, ¿de acuerdo? Entonces, conviene que recordemos que las fórmulas correctas, escritas desde el punto de vista matemático de manera correcta, son estas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para calcular la doble parcial, por ejemplo, les digo, pues conviene pensar en estas fórmulas y derivar estas fórmulas, y aquí pues vuelve a quedar claro que esto es, ¿cómo se llama? Aquí hay otra composición de funciones, ¿verdad? Y aquí hay que aplicar de nuevo la regla de la cadena, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, estas fórmulas de acá arriba suelen ser muy útiles, ¿verdad? Son muy ilustrativas porque nos dice cómo expresar unas derivadas parciales en términos de otras derivadas parciales, ¿verdad? En este caso particular, cómo expresar las derivadas parciales de las coordenadas polares de f o en términos de las coordenadas, las derivadas parciales de las coordenadas cartesianas, ¿verdad? ¿Sí? Pero si quiero calcular las derivadas de orden superior, no conviene derivar aquí, ¿verdad? Porque aquí como que está escondiéndose el hecho de que aquí hay otra composición, ¿verdad? De que x se está viendo como una función g, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces conviene pensarlo mejor de esta forma. ¿Estamos, chicos? Por ahí en los problemas pues, les dejé calcular derivadas de orden superior de la composición, y para derivar las derivadas de orden superior de una composición, recuerden que las identidades
que están escritas correctamente son estas, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si se quedan con estas, pueden cometer errores, ¿verdad? A la hora de derivar de nuevo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos hasta ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, pues bueno, con esto terminamos. ¿Por qué Silgi? ¿Por qué nada más crees? ¿Dónde podría estar un fallo en todo esto, Silgi? A ver. O sí, o simplemente hay que verlo con un poquito más de calma para digerirlo mejor. Ah, ok, ok. Bueno, pues ok, perfecto. Sí, véanlo con calma, ¿no? Pero todo esto es una consecuencia de la regla de la cadena. Y de hecho, la regla de la cadena es muy útil precisamente a la hora de encontrar fórmulas de cambio de coordenadas, ¿verdad? Porque las funciones de cambio de coordenadas por lo general son funciones de Rn en Rn, ¿verdad? Y entonces es componer, ¿no? Componer y derivar la composición. Entonces la regla de la cadena es muy útil para ese tipo de cosas, ¿verdad? Siempre que ustedes quieran encontrar una fórmula de cambio de coordenadas, la regla de la cadena es muy útil, ¿de acuerdo? Simplemente, pues las funciones de cambio de coordenadas se pueden ver como funciones de Rn en Rn, ¿verdad? En general, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se pueden resolver problemitas, por ejemplo, para los cambios de coordenadas cilíndricas o cambio de coordenadas esféricas, ¿verdad? Saber cómo cambian las derivadas de una función con respecto a unas coordenadas o con respecto a las otras, ¿verdad? Si yo tengo las funciones de cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, pues eso es una aplicación muy importante de la regla de la cadena. Ok, bueno, pues aquí está la prueba, ¿verdad, Silgi? Aquí está la prueba de que se puede, esas cosas están bien hechas, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí ahorita, para no llenarnos de tanto material y que lo puedan digerir con calma, ¿sí? Y bueno, pues en la próxima, no sé si ustedes notaron, déjenme, voy a parar la grabación. Ya está.